Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma palestra sobre os desafios da Argentina na regulação da mídia. Ainda resgatando, como fizemos no programa passado, o seminário internacional organizado pela SECOM em novembro de 2009. Vamos dar uma paradinha para o intervalo, voltamos já, nos aguarde. Começamos o programa mostrando a palestra de Gustavo Puglia, que é diretor nacional do órgão que regula a mídia na Argentina, mostrando os desafios desse país na regulação das comunicações. Bueno, tengo un desafío que no creo que vaya a poder resolver bien, que es hablar lento y para que me entiendan los amigos brasileños y también los traductores, y por el otro lado hablar poco, que no es mi costumbre, pero bueno, vamos a hacer el intento. Yo lo que traje es un cuadro comparativo entre la anterior normativa que había en materia de radiodifusión en Argentina, básicamente un decreto de la última dictadura militar del año 1980, con modificaciones parciales, muchos de ellos también por decretos de necesidad y urgencia, durante los dos mandatos del presidente Menem, como imaginarán ustedes, de neto corte neoliberal, es decir, al origen autoritario basado en la doctrina de la seguridad nacional, discriminatorio con las organizaciones de la sociedad civil o libres del pueblo, como nos gusta decir a nosotros, que estaban impedidas explícitamente de poder ser titulares de licencias, se le agregó poco menos que una promoción de la concentración de la propiedad, generando a fines de los 90 un mapa escalofriante en términos de la concentración de los medios audiovisuales y de otros medios. Yo me voy a referir solamente a los medios audiovisuales, que son los que nosotros regulamos, pero un marco de concentración que, si bien es una tendencia global, y hay incluso en la economía de las industrias culturales hay una tendencia irrefrenable a la concentración, en el caso argentino por omisión del Estado, sobre todo por acción, pero sobre todo por omisión durante los anteriores 26 años desde la recuperación democrática, llegó a un nivel que ya no era un problema de índole económico, como en cualquier actividad la concentración es mala, sino que ya francamente se generó un tipo de posición dominante, oligopólica y monopólica que es directamente incompatible con la aspiración de una sociedad democrática. Como les decía, 26 años desde el 83 que se retomó la democracia en la Argentina hasta el 10 de octubre de 2009 en que se sancionó esta nueva ley. Durante todo este tiempo hubo distintos gobiernos que hicieron más o menos tibios intentos de derogar la ley de la dictadura. Las plataformas electorales de todos los partidos políticos populares, de todos los partidos políticos, pero especialmente los dos mayoritarios, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, a la salida de la dictadura tenían como uno de sus primeros planteos derogar la ley de la dictadura militar, la ley de radiodifusión. Pasaron 26 años, mucho terror
mucha extorsión sobre la dirigencia política. Todos los gobiernos recibieron enormes presiones para hacerlo, pero bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, asumiendo que era un desafío importante, tuvo la decisión de sostener que alguien tenía que hacerlo en favor de la democracia argentina, y en los términos contables en que se utilizaba la política neoliberal en los 90, por lo menos en la Argentina se introdujo un término bastante nefasto para la democracia, es aquel que habla de los costos políticos. En términos de los costos políticos, la presidenta asumió todos los costos que tenía que asumir porque la posibilidad de modificar el orden social injusto que prevalece en nuestros países no se puede hacer con el actual sistema. Se llegó a esa conclusión, no se podía hacer con el actual sistema concentrado de medios. La ley esta, además de tener, a nosotros nos tiene muy orgullosos por la excelencia de su texto, que recoge buena parte de lo mejor de la legislación comparada del mundo contra los ataques que se hicieron en nuestro país. Ustedes, si pueden acceder al texto legal, van a ver que es una ley anotada, es decir, hay referencias a la inspiración de qué legislación cada distintos tramos del articulado fueron tomados, y ahí tenemos de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Unión Europea, de España, de Chile. Es decir, no aparecen los países, que no los voy a mencionar por respeto a esos países, que algunos de ellos son hermanos, no aparecen como se los quería presentar como especie de cucos y para tratar de deslegitimar el intento democratizador que hizo la Argentina. Me imagino que acá en Brasil también se harán referencias a esos países. La presidenta tomó es una ley construida prácticamente de abajo para arriba. El esqueleto de la normativa surge de un manifiesto de 21 puntos para una radiodifusión democrática. Ese fue un programa que la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que es una instancia social que reúne a más de 300 organizaciones, incluidas instituciones académicas, las 2 centrales obreras, cooperativas de servicios públicos, movimientos de derechos humanos, cultos religiosos, es decir, pueblos originarios, un arco muy plural y muy representativo de la sociedad argentina. En el año 2004, al cumplirse 21 años consecutivos de vigencia de las instituciones democráticas sin una ley de la democracia para los medios, se le presentaron estos 21 puntos al entonces presidente Néstor Kirchner, y finalmente esa posta la tomó la presidenta Cristina Fernández a principios de 2008, nos encomendó redactar un preproyecto y se puso a discusión en todo el país a través de 24 foros populares de participación, con participación de más de 10.000 personas en términos directos, muchas de ellas en representaciones colectivas. Se le incorporaron se tomaron 1.300 propuestas y sugerencias de modificaciones, se tomaron más de 200 modificaciones, y finalmente eso fue enviado al Congreso en agosto de 2009, el día en que, el 27 de agosto en la Argentina, se celebra la primera transmisión radial. El 27 de agosto de 1920 se celebra la primera transmisión radial en Argentina. Algunos fanáticos dicen, es difícil de comprobarlo, que es la primera transmisión de radio en el mundo. Es difícil demostrarlo. También los argentinos decimos tener la avenida más ancha del mundo, la más larga y demás. Es difícil demostrarlo. Lo que sí es cierto es que un país no ubicado precisamente en el centro de las decisiones geopolíticas y económicas del mundo estuvo a la vanguardia, seguramente, si no fue la primera, debe haber estado entre las primeras transmisiones, con lo cual es un día muy simbólico para la radiodifusión en Argentina. Dicho esto, y no me voy a referir a
toda la oposición, sobre todo política, económica y judicial que hay, pero me parece que lo podemos dejar para las preguntas. Comienzo con el cuadro comparativo. Si lo pudiera manejar. ¿A dónde tengo que apuntar? A ver. Ahora sí, ahora estamos. Bueno, uno de los rubros que vamos a manejar es el de los prestadores. Ahí está. Bueno, como ven, a la izquierda está la normativa anterior, a la derecha la nueva normativa. El decreto de la dictadura permitía dos tipos de prestadores. El sector público restringido, el decreto en 1980 sacó una foto, como si hubiese sacado una fotografía que congeló. Los medios estatales que existían hasta ese momento siguieron existiendo, pero a futuro, a través del artículo 10 de aquel decreto, se consagraba lo que se llama el principio de subsidiariedad del Estado. No se permitía que el Estado abriera nuevas emisoras allí donde hubiera una emisora comercial previamente instalada, lo cual prácticamente determinó que no hubiese más emisoras estatales entre el 80 y la actualidad. Por otro lado, se planteaba que para la persona jurídica, es decir, las sociedades, tenían que revestir carácter comercial para poder ser licenciatarios de radiodifusión. Es decir, cualquier formato sin fines de lucro estaba excluido explícitamente de poder brindar servicios de radiodifusión. En el año 2005 hubo una modificación parcial que permitió a personas jurídicas sin fines de lucro acceder a licencias de radiodifusión, pero se le puso una objeción a un sector muy importante en la Argentina, que es las cooperativas de servicios públicos. Son entidades cooperativas que prestan servicios como provisión de electricidad, telefonía, agua potable y demás, que están desparramadas en buena parte del país y que podrían ser perfectamente prestadores de televisión paga. Se le puso la restricción que si antes había un operador privado no podía estar, con lo cual de alguna manera la discriminación siguió presente. La nueva ley plantea, obviamente, como titulares de licencia al sector privado comercial, al sector estatal plenamente en todos sus niveles, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, y también a las universidades públicas, e incorpora al sector de las organizaciones libres del pueblo, organizaciones de la sociedad civil, con derechos plenos para poder ejercer la titularidad de licencias de radio y televisión. Pero además se agrega algo para que eso pueda concretarse, y es que la autoridad de aplicación está obligada a reservar 1/3 de las frecuencias disponibles para este sector, porque, como ustedes rápidamente interpretarán, a menudo se consagran derechos que después son difíciles de ejercer en la práctica. Entonces, por cuestiones burocráticas, se le podría decir a tal sindicato o a tal cooperativa: sí, tienen el derecho a tener una radio, pero como no hay frecuencias disponibles, van a tener que esperar. Bueno, para evitar eso es que la ley incluye la reserva de espectro. Quiero aclarar que esta versión es una versión vieja porque dice vigente en la actualidad del decreto, y no es así, obviamente. Duración de las licencias. En el anterior marco normativo las licencias se otorgaban por 15 años con una prórroga por 10 años que era poco menos que automática. Es decir, se podría hablar de licencias por 25 años. La nueva ley establece que se entregan licencias por 10 años con la posibilidad de una prórroga de 10 años, pero en este caso introduce una
un elemento inspirado en la legislación canadiense y que a mi juicio es uno de los elementos de mayor participación democrática que establece la ley, y es que pone como requisito para que un licenciatario acceda a los 10 años de prórroga que se realice una audiencia pública en la localización donde se presta el servicio. Supongamos una licencia de radio FM en la ciudad de Bariloche, para citar una que es muy requerida por los hermanos brasileros, debería convocarse a una audiencia pública previa a que la autoridad de aplicación tome una decisión al respecto, si de otorgar o no otorgar la prórroga, una audiencia pública en donde los ciudadanos opinen sobre cómo se ha prestado ese servicio, sea por un prestador privado comercial o sea por un prestador privado sin fines de lucro, en donde se podrían verter todas las opiniones respecto de si se cumplió con la propuesta cultural que se hizo al momento del concurso, si se mantuvo un ámbito de pluralismo para todos los sectores de la sociedad. Bueno, las diversas consideraciones que se podrían hacer, que no son de carácter vinculante, pero que de alguna manera condicionan a la autoridad de aplicación al momento de tomar esa decisión. Esto es lo que en el viejo y no tan viejo programa, que lo que tuvo que ver con el NOMIC, el informe McBride del año 80 de la UNESCO, se consideraba como acceso y participación, no solo los ciudadanos teniendo acceso, poder acceder a la información, casi en un rol pasivo, sino también tener un rol participativo en las decisiones sobre el sistema, lo cual termina de completar el círculo de la comunicación. Multiplicidad de licencias. En el anterior régimen, en realidad el decreto originario de la dictadura militar le permitía a un mismo licenciatario tener hasta 4 licencias de radiodifusión. Las 24 que figuran ahí en la diapositiva es en base a el último decreto del presidente Menem del año 99, que extendió la posibilidad de 4 a 24, y algunas otras cosas más también les permitió. El nuevo marco legal planteado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea una cuestión más compleja, si se quiere, de acuerdo a la tradición legislativa de la radiodifusión en Argentina. En primer lugar, se le permite a las empresas de distribución de televisión paga de carácter satelital, actualmente en la Argentina hay una sola empresa, solamente puede tener una licencia de carácter nacional. Obviamente por las características de la distribución satelital no se puede fragmentar en regiones o en ciudades, pero eso hace que no puedan acceder a ningún otro tipo de licencias. Por otro lado, para las licencias de radiodifusión, lo que antes eran 24 licencias a nivel nacional pasan a 10, que son licencias de radio o de televisión abierta, y más la posibilidad de producir una señal para ser distribuida por sistemas de pago. Una de las características de la concentración en Argentina es que los mismos que tienen posiciones dominantes en la radiodifusión abierta son los que tienen posiciones dominantes en la distribución de la televisión por cable y también posición dominante en la producción de los contenidos para la televisión por cable. Y podríamos extenderlo a la prensa gráfica, a la producción y provisión de papel para la impresión el monopolio de la provisión de papel, y así de seguido, la conexión a internet y demás. Entonces se le establece un límite en términos de la cantidad de señales que un mismo grupo empresario puede producir. Por supuesto, si hubiera un grupo empresarial que decide dedicarse a producir solo señales para ser distribuidas por sistema de pago, es ilimitada la cantidad de señales que puedan producir porque no ocupan espectro radioeléctrico y la posibilidad de distribución depende de los convenios que puedan hacer con los otros operadores de televisión por cable en este caso. Un dato que me parece importante para contrastarlo con la situación brasilera
es que la televisión por cable en la Argentina, o la televisión paga en la Argentina, tiene una incidencia enorme, de alrededor de una penetración que debe estar cercana al 65% de los hogares. La ubica, tampoco es por el afán de ser primeros, segundos o terceros, pero lo ubica entre los 2 o 3 países del continente, creo que detrás de Estados Unidos y Canadá solamente. En nuestra región, sin dudas, es donde tiene más peso la televisión paga. A ver, cada tanto engancha y cada tanto... En el caso de televisión, licencias para televisión por cable, el máximo permitido por la nueva ley es de 24 licencias. Anteriormente, en el anterior marco legal, el sistema de televisión por cable, que como yo les decía es uno de los más importantes del continente y muy importante en el sistema audiovisual argentino, prácticamente se desarrolló al margen de cualquier regulación. Lo que establecía el decreto del 80, cuando todavía no era el sistema de televisión por cable que hoy conocemos en la Argentina, se lo asimilaba a lo que era un servicio complementario que se llamaba antena comunitaria o circuito cerrado de televisión, que era, como pasó en muchos lugares del mundo, una solución para localidades de mediano y pequeño tamaño que por alguna razón de ubicación geográfica o por accidentes topológicos y demás, la población no podía acceder a un canal de aire. Esta era la solución que se había encontrado y es en la figura que se basó el desarrollo multimillonario de una industria que se considera que genera al menos el 50% de los ingresos de los grupos más importantes de la Argentina. Entonces, no había límites en la anterior normativa, no había límites para las licencias de televisión por cable. La nueva ley establece el límite de hasta 24 licencias. La reglamentación estableció que esas licencias tienen un carácter equivalente a el territorio de una ciudad o departamento, de acuerdo a división política de las distintas regiones del país. Y también la ley establece que en el orden local, es decir, en la Argentina no existen las licencias nacionales. En el lenguaje cotidiano se habla de, cuando se dice los medios nacionales, se refieren a los medios porteños, que son los medios de la ciudad de Buenos Aires, que en realidad por vía de satélite, por reiteración, por repetidoras y demás, terminan llegando a buena parte del territorio nacional. Pero las licencias son para una distancia relativamente acotada que no supera desde la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los 50 kilómetros a la redonda. En ese ámbito, en el ámbito local, cada grupo licenciatario va a poder tener hasta 3 licencias, a saber, una de radio AM, una de radio FM y un canal de televisión abierta o un sistema de televisión por cable. Acá aparece la disyuntiva excluyente. ¿Y por qué se plantea esto? Para evitar lo que se considera integración vertical, es decir, que los mismos que producen los contenidos sean los que encargados de distribuirlos. En la Argentina uno de los elementos que viabilizó la concentración monstruosa que se generó en los medios audiovisuales tuvo que ver con los derechos exclusivos para la televisación del fútbol argentino. Un contrato muy desventajoso para los clubes de fútbol, asignado entre la Asociación del Fútbol Argentino y una empresa llamada Torneos y Competencias, de la cual también participaba el más poderoso grupo argentino de medios, el Grupo Clarín. Esa tenencia de los derechos exclusivos para pasar fútbol, en boca de uno de los más prestigiosos relatores deportivos y periodistas de la Argentina, Víctor Hugo Morales, es un relator uruguayo, de nacionalidad uruguaya, pero que hace muchos años está en la Argentina. Él decía, los derechos exclusivos del fútbol fueron el caballo de Troya de la concentración de los medios en Argentina, porque ostentando esos derechos exclusivos se fueron
comiendo a los pequeños operadores del sistema de cable de todo el país, ante, digamos, oferta hostil, planteando que si no le vendían el cable le iban a poner uno al lado, pero por supuesto los derechos del fútbol se los reservaban para sí. Y acá debo hacer una aclaración, no sé cómo es en Brasil, temo que debe ser parecido, pero el único espectáculo televisado en la Argentina que hace que una persona se cambie de una empresa a otra por sistema de cable es la televisación del fútbol. Desde hace 2 años ese contrato se rompió y hoy es el Estado argentino el que tiene directamente la transmisión, pagándole a la Asociación del Fútbol Argentino, triplicando los ingresos que tenía la Asociación del Fútbol Argentino y generando que haya adolescentes de 18, 19 años de distintos lugares del país que por primera vez en su vida vieron un partido de fútbol por televisión. Porque había ciudades enteras que porque el sistema de cable que había no tenía los derechos para transmitir fútbol, que directamente no se transmitía fútbol. Y el fútbol, lo sabrán ustedes, es una de las pasiones populares argentinas, seguramente la más masiva. Entonces, se excluye que quien tenga en una misma ciudad, nadie puede tener en adelante un canal de televisión abierta y el sistema de televisión paga. Pero además, bueno, esto no está en la diapositiva, además se establecen cuotas de participación en el mercado. Y esto no está inspirado en ningún país socialista, sino en alguna de las normativas de los Estados Unidos de Norteamérica, que también fijan límites a las participaciones y a las posiciones dominantes en los mercados. Entonces, ningún operador de sistema de televisión abierta o radio va a poder dirigirse potencialmente a más del 35% de la población argentina. También, para ponerlos en contexto, en torno a la capital federal, la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, debe andar por ahí esa cifra. Es decir, quien tenga emisoras abiertas en la capital federal, muy probablemente, ahora se acaba de hacer el último censo poblacional en la Argentina, muy probablemente no pueda tener otro tipo de licencias en otras ciudades del país. Y en el caso de la televisión por cable, lo mismo. Ningún operador de televisión por cable puede acumular a más del 35% de los abonados nacionales. Digamos, fija como límite para que no se produzca o reproduzca la concentración. Bueno, esto yo ya se los había comentado, lo del servicio complementario. Se crea una figura que es el abono social para la televisión por cable. En aquellas localidades donde hay un solo prestador de televisión por cable, la autoridad de aplicación, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, está facultada por la ley para, previa audiencia pública, generar un abono social que le ponga límite, una cantidad de señales que deban ser ofrecidas en lo que sería un paquete económico y que tenga un precio fijo. Porque además de todos los daños que la concentración le hace al pluralismo, a la diversidad de información y demás, también en términos económicos genera posiciones abusivas respecto en este caso de los usuarios. Outro olhava para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já, ainda com o Seminário Internacional.
Retornamos o programa mostrando agora algumas perguntas feitas ao Gustavo Puglia, representante da Argentina no Seminário Internacional da SECON de 2009. Bueno, acá hay un cambio muy notable. El decreto de la dictadura planteaba como autoridad de aplicación al Comité Federal de Radiodifusión, conocido como CONFER, que tenía como particularidad tener a no solo un presidente nombrado por el gobierno militar, sino que en su directorio debía haber representantes de cada una de las 3 Fuerzas Armadas de la Argentina y debía funcionar un consejo asesor, entre los cuales un representante era del Servicio de Inteligencia del Estado. No tengo que hacer mucho comentario respecto de eso. Por supuesto, desde el retorno de la democracia en diciembre del 83, es decir, desde el primer presidente Raúl Alfonsín en adelante, ese organismo funcionó intervenido por una designación del Poder Ejecutivo Nacional. Porque, a diferencia de otros sistemas que han expuesto ayer y hoy aquí, en la Argentina la ley lleva consigo a su órgano de aplicación. Entonces, modificar al órgano de aplicación hubiera significado abrir un debate parlamentario que ninguno de los actores importantes del sistema querían hacerlo, ni las empresas más concentradas, ni sectores de los distintos sectores políticos parlamentarios que tenían terror a las represalias que esa apertura del debate podía provocar. Entonces, hasta el 10 de octubre del año 2009, el CONFER siguió funcionando, por supuesto, sin los generales, almirantes y brigadieres correspondientes. La nueva autoridad de aplicación, como yo les decía, es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. La sigla es AFSCA, es muy difícil de pronunciar en todos los idiomas, no solo en español. Y tiene como característica que es autárquica y descentralizada del Poder Ejecutivo Nacional y tiene una conformación mucho más compleja que el viejo CONFER. Por un lado tiene un directorio que ejerce la conducción del organismo integrado por 7 directores que provienen de 3 representatividades distintas. 2 de los directores son planteados o propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y uno de ellos ejerce la presidencia. Otros 3 directores corresponden a una comisión bicameral de seguimiento de las comunicaciones audiovisuales en Argentina que debe proponer a 3 de los 7 directores con la condición de que esos 3 representen a la primera, segunda y tercera minoría parlamentaria, y los últimos 2 directores que completan los 7 provienen del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual. El Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual es un consejo asesor de carácter honorario que está compuesto por 38 miembros y en donde están representados los 24 estados federales de la Argentina, es decir, las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están representados los trabajadores de los medios de comunicación, los empresarios privados de los medios de comunicación, los sectores de la sociedad civil que hacen radiodifusión, los pueblos originarios, las sociedades gestadoras de derechos de autor y las universidades nacionales que contienen carreras de comunicación, periodismo o carreras afines. Bueno, de ese núcleo de 38 miembros que tienen múltiples funciones, entre otras, quitar a alguno de los directores por el voto de los 2/3 de sus miembros, pueden revocar el mandato de cualquiera de los 7 directores, incluido el presidente. Esos 38 miembros, decía, deben nominar a 2 de los 7 directores con el requisito inexcusable de que uno de ellos provenga del sector académico, es decir, el sector de la enseñanza de comunicación en las universidades nacionales.
Les decía, se crea una comisión bicameral integrada por 8 senadores nacionales y 8 diputados nacionales con representación proporcional a la integración del Congreso de la Nación, que en este momento, por ejemplo, dato ilustrativo, hay una mayoría opositora inestable en el Senado y bastante más consolidadas en la Cámara de Diputados. Digo esto porque uno de los debates que se dio en la Argentina en torno a la ley era que el órgano de aplicación era oficialista y gubernamental, cuando en realidad uno también tiene que ver de dónde viene en cada historia. Por eso creo que los modelos no son exportables y aplicables en cualquier situación. En la historia de la radiodifusión argentina nunca ningún sector que no fuera el Poder Ejecutivo tuvo algún tipo de participación en las decisiones sobre el sistema de radiodifusión. Esta es la primera vez donde aparece con toda claridad, al menos en la integración del directorio, 3 colores partidarios distintos, más lo que tiene que ver con la representación social que está presente en el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual. Avanzamos. Espacios de participación. Bueno, algunos de ellos ya los mencioné. Uno es el Consejo Federal, por supuesto el decreto de la dictadura que secuestraba, robaba a bebés, asesinaba, mandó al exilio a miles de argentinos, no tenía ningún tipo de contemplación respecto de la participación popular. Se crea como otra instancia de participación la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación de la Nación. Es una figura análoga a los defensores del pueblo. En este caso depende funcional y jerárquicamente de la comisión bicameral, no tiene ningún vínculo con el Poder Ejecutivo ni con el órgano de aplicación de la ley. Es una figura que funciona como una suerte de articulador o nexo o intermediario entre el público de todo el país con los medios, los operadores de los medios audiovisuales de la nación, pero también con la autoridad de aplicación. Audiencias públicas, ahí lo pasé, era lo que yo le mencionaba respecto de interviene en la posibilidad de prórroga de una licencia y también en otras instancias que pueden ser convocadas por el defensor del público de la nación, puede ser convocada a pedido de la comisión bicameral, que son audiencias públicas que pueden evaluar la actuación del órgano de aplicación o de alguna temática que se considere prioritaria sobre el sistema audiovisual. Este es otro capítulo muy importante, el del fomento a la producción nacional y regional. La Argentina, a pesar de que su Constitución dice que es un sistema republicano federal de gobierno, tiene muy poco de federalismo. Casi todo lo que pasa en la Argentina pasa, por lo menos en términos del poder, pasa todo por la ciudad de Buenos Aires. Digamos, hay un dicho que supongo que en Brasil debe tener su correlato, se dice Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Supongo que en Brasil debe haber una versión carioca, una paulista y una gaúlla del mismo dicho. Entonces, lo que se produjo en la Argentina no solo fue monstruoso la concentración en términos del poder económico concentrado, sino del centralismo. Digamos, hoy en la Argentina hay miles de radios que se limitan a bajar de satélite una señal de una emisora de Buenos Aires. Y eso trae varios perjuicios, yo voy a señalar algunos de los más notables. Por empezar, pareciera que la única forma, la única mirada sobre la realidad argentina es la mirada porteña. Entonces, los que están en la Puna, en el extremo norte, en la frontera con Bolivia, o los que están en la Patagonia, en la frontera con Chile, o en los lugares más australes, o los que están en la Mesopotamia, en la triple frontera con Brasil y Paraguay,
todos los días de su vida se despiertan escuchando los problemas del tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura de la Ciudad de Buenos Aires, los problemas que aquejan a los porteños, siendo generosos, porque tampoco es que es a todos los porteños, ¿no? Sabemos que la mirada, muchas veces la mirada que hay en los medios de comunicación es la preocupación de una determinada clase social, no necesariamente de la totalidad de la población. Entonces, yo les decía, Menem en el 99 permitió 24 licencias y la otra cosa que permitió es el funcionamiento de las 24 horas del día de lo que eufemísticamente se llama redes privadas permanentes. ¿Por qué digo eufemísticamente? Porque en la Argentina ojalá se constituyeran redes. La noción de red implica horizontalidad, intercambio, reticulación, ida y vuelta, y lo que se genera en Argentina son cadenas desde la ciudad-puerto, la ciudad de Buenos Aires, hacia el resto del territorio, lo cual trae el problema que les decía, mata cualquier posibilidad de circulación de información local, regional, de cultura, y obviamente también evita, digamos, el bien escaso que significa una frecuencia en la provincia del Jujuy, que es una de las provincias del norte, en lugar de ser utilizada por los jujeños, con lo valioso que es una frecuencia de radio, se usa nada más que para repetir una emisión que ya tiene su frecuencia en la ciudad de Buenos Aires. Eso impide que se generen nuevos puestos de trabajo. Pensemos en la televisión, la cantidad de oficios y profesiones y artes que se mueven en torno a una emisora de televisión. Cuando se repite programación porteña, esto es un sesgo que viene desde la década del 60 en la Argentina, desde la implantación de la televisión privada en Argentina con el modelo norteamericano, el modelo de las networks. A pesar de que las distintas legislaciones prohibían la transmisión en cadena, siempre hubo un atajo legal para poder hacerlo y evitar que se desarrollen industrias culturales regionales. Entonces ahora lo que se hace es, la ley no prohíbe totalmente la constitución de estas cadenas, pero le pone un límite temporal. Solo el 30% de la jornada diaria van a poder transmitir en red, y ese porcentaje horario se puede ampliar si hay una propuesta de las distintas emisoras, de las emisoras así asociadas, si hay una propuesta de cabeceras rotativas, es decir, si nos viene una propuesta y dice vamos a transmitir una hora de un noticiero desde tal provincia, otra hora desde otra provincia, bueno, ahí la autoridad de aplicación tiene facultades para ampliar el 30%. Con lo cual, lo que se está evitando es el discurso y el mensaje unidireccional desde Buenos Aires hacia el resto del país. Además, se fomenta la producción nacional. El 60% de la producción televisiva tendrá que ser producción de origen nacional. Además, cada licenciatario de televisión tiene que producir al menos el 30% de los contenidos que emite, y según la ciudad donde esté ubicado, en base a los datos demográficos, tiene que exhibir entre un 10 y un 30% de producción local independiente, es decir, van a estar obligados a comprar un porcentaje de producción audiovisual a productoras independientes. En materia de fomento de la cultura argentina también se establece una cuota de pantalla para el cine nacional. Cada televisora abierta del país va a tener que estrenar en su área de cobertura por año calendario 8 films de producción nacional, que 3 de ellos pueden ser reemplazados por telefilms producidos por la propia emisora. En la Argentina, en la industria cinematográfica, ha cobrado mucho impulso en los últimos años. Se producen y filman alrededor de 80 películas anuales, muchas de ellas con suceso internacional, ganan Oscar y ganan premios en distintos lugares del mundo, pero hay una amplia base que tiene mucho problema para poder exhibirlo, porque el circuito de exhibición cinematográfica y de distribución está transnacionalizado y muy concentrado, con lo cual hay una alta producción del cine nacional que después no encuentra lugares donde poder ser exhibido.
un punto de rating en la televisión argentina, que más o menos en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de 100.000, 120.000 espectadores, multiplica por 10 la cantidad de espectadores que la mayoría de las películas argentinas son vistas cada vez que se estrenan. Se les da una semana, que por la ley del cine tienen la posibilidad del estreno, pero después les cuesta mucho mantenerse en cartelera. No estoy contando nada que seguramente que no le pase al cine brasilero, ni hablar a cine de los otros países latinoamericanos. Y hoy escuchamos, me pareció muy interesante, uno lo sabía, pero muy interesante el énfasis que se hizo, cómo el sistema francés prioriza, financia y promueve la cultura a través de la producción, la cultura nacional francesa a través de la producción audiovisual. Bueno, voy a pasar a algunos para ir terminando. Este es un capítulo también muy importante. Amén de la protección a la infancia que cualquier ley de radiodifusión tiene, con horario apto para todo público y demás, lo que introduce esta nueva ley es la conformación conforma un consejo asesor de la infancia y los medios audiovisuales. La autoridad de aplicación tiene que conformar un consejo con todas las agencias gubernamentales dedicadas a temas de niños, niñas y adolescentes, y convocando a organizaciones de la sociedad civil de trayectoria reconocida y con carácter federal. Digamos, esto es, en términos generales, es la única regulación que a los contenidos le hace esta ley. Esta ley ha sido muy atacada en términos de que restringía la libertad de expresión y demás. No hay, los invito a que lean, en los 161 artículos no hay una sola letra que hable sobre la línea editorial, sobre la opinión periodística y demás, que cada uno de los licenciatarios pueda hacer libremente. Lo único que se protege, y en esto me parece que hay coincidencia en todos los sistemas más avanzados del mundo, se protege a la infancia por considerarla un segmento etario de la sociedad vulnerable para algunos de los contenidos que a diario vemos. Está el otro problema que hoy quedó picando en el debate: cómo hacemos para, por un lado regulamos la televisión, pero tenemos internet poco menos que desregulado. Ese es un debate seguramente de los próximos años. Aprovecho para decir que esta ley no regula internet, esta ley regula los medios audiovisuales por las distintas plataformas que se transmiten, pero no regula los contenidos que hay en internet. Sistema de medios públicos. Bueno, en la Argentina, supongo que como en buena parte de los países latinoamericanos, a menudo hemos tenido medios gubernamentales más que medios públicos, digamos, muy vinculados a la orientación política de turno. Esta ley innova también en eso, genera lo que se llama Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, RTA, que es la entidad encargada de gestionar los medios de comunicación del Estado Nacional. En este caso, el Canal 7, que es la televisión pública, y Radio Nacional. Para abreviar la locución, en su órgano de gestión está pensado prácticamente en espejo con el órgano de aplicación de la ley, un directorio de 7 con idéntica representación proporcional, un consejo honorario asesor de los medios públicos donde intervienen los trabajadores, la universidad, sectores vinculados a la protección de la infancia, representantes de las distintas regiones del país, representantes de los pueblos originarios. Es una experiencia inédita en la Argentina, en donde siempre la vinculación entre el medio estatal fue única y unilateral con el gobierno, con el Poder Ejecutivo de turno.
Con esto vamos a terminar, por suerte se terminó porque estaba por sufrir un infarto acá el amigo. Hemos salvado a una persona, lo cual es importante. No, me parece que da para abundar muchísimo. Yo no quise meterme en el tema de las controversias judiciales que tuvo esta ley e impulsada por qué actores insospechados del sistema. Pero bueno, espero que haya algunas preguntas y en todo caso retomamos para verlo. Me quedé eso. Te voy a pasar por ahí. A seguir, o senhor José Soter, da Abraço, fará ao palestrante senhor Gustavo Bula, diretor nacional de supervisão e fiscalização da AFISCA, as perguntas formuladas pelos participantes. Após o encerramento, o palestrante concederá uma breve entrevista no hall do teatro. Alô. Bom, uma boa aula, né, sobre a legislação da Argentina, e nós temos aqui algumas perguntas, e pelo jeito a questão da reação à lei argentina foi o que mais provocou aqui a reação do plenário. Nós temos várias perguntas que falam sobre essa reação, né, que eu vou ler o nome das pessoas que fizeram, e a pergunta, eu espero que ela, né, nós tivemos aqui as perguntas do João Brantes, do Intervozes, do Mário Jacobstein, de Moisés Correia. O Mário Jacobstein é da Associação Brasileira de Imprensa, Moisés Correia da Associação Brasileira de Canais Comunitários, e também são esses que fizeram a pergunta a respeito da reação internacional e nacional sobre a questão do controle da imprensa a partir dessa lei aprovada lá na Argentina, né? Vou ler do Paulo Ramos, Derengoski, do jornal Momento, que fala o seguinte: está publicado hoje na mídia que a CIP, a Sociedade Interamericana de Imprensa, compara os trabalhos de regulamentação social da mídia com os tempos das ditaduras na América Latina, o que certamente é um exagero. Como o ilustre palestrante encara esta reação? E aí as outras perguntas todas falam sobre democratização e sobre essa reação que houve generalizada. Ustedes saben qué es la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Es un chiste de mal gusto, chiste negro, de humor negro, que la CIP, que no solo no denunció a las dictaduras militares genocidas como la Argentina, no solo no la denunció, sino que ahora dice que nuestra ley es comparable con lo que pasaba en las dictaduras. Lo que pasó en la dictadura argentina, concretamente, el miembro más prominente de la CIP en la Argentina, que es el diario Clarín, nave insignia del así llamado Grupo Clarín, lo que hizo en la dictadura, por ejemplo, y en estos días se está discutiendo, por un lado, el futuro en el Congreso de la Nación y por el otro lado, el pasado en la justicia, hizo un pacto con la dictadura militar por la cual se apropió ilegalmente de la única fábrica productora de papel para diarios en Argentina, que se llama Papel Prensa. Los dueños originarios de esa empresa fueron compelidos a vender bajo tortura, digamos, con obviamente la complacencia de la dictadura militar. De alguna manera el diario Clarín canjeó en la Argentina silencio por negocios durante la dictadura militar. Bueno, la CIP, que por otra parte no es hasta donde yo sé, no es ni un órgano integrante de la familia de las Naciones Unidas, ni ningún organismo de derechos humanos a nivel internacional. Es una cámara internacional de patrones de las empresas periodísticas, con lo cual tiene la importancia
que tiene esa expresión. Hubiera sido bueno que el ACIP hubiera tenido una expresión categórica en el caso del golpe de Estado acaecido en Honduras, o que hubiese tenido también una actuación mucho más fuerte en el caso del fallido golpe de Estado en el pueblo, en la nación de Ecuador, en la hermana nación de Ecuador. Así que nosotros estamos acostumbrados, constantemente tenemos denuncias de la ACIP, pero las tomamos como de quien vienen. Por otra parte, invito a que no se guíen por lo que los propios medios de comunicación concentrados plantean, sino que lean la ley. Está disponible, yo no lo dije, el texto legal completo está disponible en el sitio www.afsca.gov.ar. Léanlo, no vamos a tener tiempo de comentarlo, pero van a ver que no hay una sola letra que indique. Al contrario, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene su encuadre filosófico en pensar a la comunicación como un derecho humano esencial. Está claramente en línea con la Carta Interamericana de Derechos Humanos y hace suyo el principio 13 sobre el derecho a informar, a ser informado, a recabar información y demás, con lo cual no hay ningún tipo de control sobre la libertad de prensa. Por otra parte, lo digo, en la Argentina nosotros no tenemos ninguna injerencia en la prensa gráfica. La prensa gráfica se maneja por los principios constitucionales y lo que se llaman las responsabilidades ulteriores. Esto es, cualquiera que consigue papel y tinta publica lo que quiera sobre lo que quiera y se hace responsable en la justicia si afecta la honorabilidad de un tercero. E incluso recientemente Argentina avanzó en despenalizar los delitos cometidos a través de la prensa. Esto va en sentido bastante contrario a lo que dice la ACIP. En la Argentina antes había condena de tipo penal para delitos de calumnia e injuria. Desde el año pasado la presidenta de la Nación, por la vía de un decreto, le quitó el carácter penal y ahora solo se pueden establecer causas de tipo civil que no terminan ni hay ningún problema para que los periodistas puedan perder su libertad, ¿no? Por ejemplo. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.